Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar entonces en esta mañana con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Enfrentando a mis gigantes es el desafío que hemos estado llevando adelante en estos estudios a través de la vida de David. Hasta aquí no le podemos decir el rey, aunque es ungido, pero está siendo forastero en tierra ajena, está siendo perseguido, está viviendo momentos estresantes, situaciones difíciles, momentos en que parece que todo va a mejorar, pero cosas suceden en la vida de David porque Dios está trabajando en el corazón de este hombre. Y lo dejábamos la semana pasada aparentemente en una victoria. ¿Recuerdan? Allí con Saúl, la persecución de David, parece que Dios lo va a entregar en manos de David a Saúl cuando Saúl entra a hacer sus necesidades dentro de una cueva, y ahí estaba David escondido con sus hombres. Y cuando sus hombres lo animaron a decirle: toma la vida de Saúl, que esto es lo que Dios quiere para ti, David dijo: no se trata de eso. La victoria de David sobre Saúl no fue el tomar la vida de Saúl, sino fue esa victoria en la que Dios una vez más confirma que David estaba haciendo lo correcto. Y entonces Dios se encarga de exhibir la realidad de Saúl y exhibir la realidad de David, y el mismo David termina diciendo: juzgue Dios entre nosotros dos. Juzgue Dios entre nosotros. Y eso es testigo el pueblo. Entonces podemos decir o podemos contar eso como una victoria para David en este proceso que él va llevando en su vida. Pero llega algo muy interesante en el capítulo 25, y vamos a 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, comienza el relato, pareciera con un revés para David. ¿Por qué? Versículo 1, ¿están en sus Biblias de ahí? Dice 1 Samuel 25, 1 lo siguiente: murió Samuel. Y creo que eso es un golpe muy fuerte, no solamente para el pueblo, sino para David, porque era aquel hombre, ¿no es cierto?, que regía y cuidaba la parte espiritual del pueblo, era aquel profeta, aquel sacerdote que Dios utilizaba. Dice: y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y aquí va a comenzar un relato muy interesante en la vida de David. Pasa de la victoria que él, decimos, obtiene con Saúl, a este momento de duelo en su vida, donde pierde a alguien importante en su vida, y él va una vez más al desierto, a aquel lugar a pensar, a aquel lugar donde Dios va a trabajar en su vida. Pero recordemos, no está solo. 400 valientes están con él, pero vamos a descubrir que había más gente con él. Y aparte los hombres tenían familia, así que ya era un pueblo numeroso que iba detrás de David. Y cosas pasan en 1 Samuel capítulo 25 que nos van a ministrar en nuestras vidas. Y quiero que pensemos por un momento para entender esta historia y poder hacer esa empatía con David por cómo se va a dar el desarrollo del capítulo 25 en medio de esta sensación de pérdida, en medio de esta otra vez más irme al desierto a pensar, a buscar qué hacer, cómo sigue mi vida. Quiero que traigas a tu mente en esta situación a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel jefe, lo que sea en tu vida, que tú consideras que es una persona difícil. ¿Por qué decimos difícil? Algunas características de personas difíciles: son personas egoístas, son personas ingratas, son personas orgullosas. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo puedes ir dibujando en tu mente? ¿Le puedes ir poniendo nombre? ¿Puedes ir buscando? Necios, ¿sí? Sin embargo, cuando pensamos en esto, antes de señalar a otros y antes de buscar esa imagen en tu mente, el pasaje que vamos a examinar nos va a obligar primero a examinarnos a nosotros mismos. Porque hoy, si bien vamos a estudiar la historia de David, que se va a enfrentar a un personaje llamado Nabal, y no tiene nada que ver con el ejército, ni mucho menos nada de esto, ¿sí? También con un personaje que va a entrar en la vida de David, llamado una mujer que se llama Abigail. En medio de todo esto vamos a descubrir cómo como hombres debemos aprender a vivir en un mundo de Nabales. Porque siempre nos vamos a cruzar con un Nabal, o nosotros mismos quizás estamos siendo el Nabal para nosotros mismos y para otros. ¿Por qué digo esto? Primero, antes que nada, vamos a hacer un resumen rápido de 1 Samuel capítulo 25. David está allí en el desierto con sus hombres y se acerca a un grupo de esquiladores que está trabajando, y David en cierta manera empiezan a hacer empatía, porque parecía David un pueblo ermitaño, ¿no?, con todas estas personas dando vuelta. Generan empatía con estos pastores y trasquiladores de ovejas, y se convierten para ellos como en una cierta protección, le dan como cierto cuidado. Es más,
Van a decir más adelante estos trasquiladores, mira, este hombre David y su gente eran como muros de día y de noche, nos cuidaban. Y es importante tener este detalle adelante. Pero ¿qué pasa? Todos estos trasquiladores y pastores pertenecían a alguien. Y ahí es donde entra en escena Nabal. Nabal, ¿quién era Nabal? Y es la pregunta que vamos a responder primero antes que nada. Nabal, tenemos varias cualidades de este hombre para que nosotros podamos quizás empezar a identificarnos con él y no necesariamente buscar fuera de nuestra vida. Primero nos identificamos nosotros. ¿Quién era este Nabal? En primer lugar, los primeros versículos dice que era un hombre extraordinariamente rico. Tenía 3,000 ovejas, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 25. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¡Wow! Eso era un montón de cosas. Aparte, no solamente eso, sino que también Nabal tenía una herencia privilegiada. Dice que era descendiente, este Nabal era descendiente del linaje de Caleb, versículo 3. Caleb había sido uno de los hombres más fieles en el pueblo de Israel. Entonces él tenía como una cierta casta y tenía o podía presumir acerca de su herencia. Ahora, no solamente esto, sino que Nabal era descripto o se describe porque era un hombre también necio. De hecho, su nombre significa necedad. Entonces Nabal podemos decir que era un hombre ciertamente necio. Y acá empezamos a juntar riquezas con descendencia, con necedad, ¿me entiende? Y se está armando un combo bastante interesante. También de Nabal vamos a ver que era un hombre ingrato. Versículos 15 y 16, sus propios siervos dicen que Nabal era un hombre que no había sido bueno con ellos, ¿sí? Y que era un hombre que no sabía agradecer, que era un hombre difícil de llevar adelante. Otra cosa que sabemos de Nabal era que le costaba mucho recibir la corrección. Nadie le podía decir nada. Nabal siempre tenía la razón. Versículo 17 lo describe como un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle, no hay quien pueda ni siquiera decirle cómo hacer las cosas. Y por último, tenemos que Nabal era un hombre cegado por su orgullo. Cegado por su orgullo. Era muy característico Nabal, que él presumiera, ostentara lo que tenía. Dice que hacía grandes banquetes. Y hasta esos banquetes hasta que él perdía el conocimiento. Imagínate cómo se ponía Nabal. Pero presumía de todo lo que según él le pertenecía. Ahora, cuando nosotros no podemos sacar de la escena Nabal, ¿por qué? Porque la historia o esta parte donde se menciona Nabal es muy importante para cada uno de nosotros. Porque es aquí donde nosotros nos tenemos que preguntar, hombres, ¿realmente podemos identificar algo o todo de Nabal viviendo en nosotros? ¿Por qué digo esto? Porque la historia de Nabal no fue escrita únicamente para mostrarnos cómo es un hombre necio, sino también para advertirnos sobre lo que puede ocurrir cuando el egoísmo gobierna nuestros corazones. Y es allí donde entra otra vez en escena David. Recordemos, quizás en uno de los momentos más difíciles de su vida, con la carga de ser ungido rey, pero sabiendo que aún el trono no le corresponde, con el hecho de no tener una tierra donde vivir, con el hecho de que cualquier gesto que él hacía, o sobre todo este gesto que había tenido con la gente de Nabal, ni siquiera era correspondido. Y en medio de toda esa situación, David tiene o va a aprender una gran lección. Y nos va a enseñar cómo nosotros como hombres necesitamos aprender a manejar el ego en nuestras vidas. Y nos va a enseñar cómo nosotros necesitamos aprender a reaccionar ante las ofensas. Y cómo nosotros dejamos o debemos dejar que Dios permita, o que permitirle a Dios que Él interfiera en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy, rápidamente, en esta hora, es cómo vencer al Nabal que vive dentro de nosotros. Venciendo al Nabal que vive en nosotros. La primera lección que aprendemos, pongamos esta escena. David está allí en el desierto, ayuda a estos esquiladores con sus 3,000 ovejas y demás, le da protección, y de repente toma una decisión y les dice, mira, pues mucha gente que alimentar, no es que yo esté pidiendo limosna, sino que voy a pedir una ayuda porque tengo gente que alimentar. Agarra 10 mensajeros y los manda aquí a Nabal.
Y llega a aquel punto y están los mensajeros y le dicen lo que David dice. Mi señor David estuvo apoyándolo y bla, bla, bla. Entonces Nabal se le ríe y le dice, a ver, ¿quién es este David? ¿Quién es esta? Ni siquiera lo conozco. En este tiempo hay un montón que están huyendo de sus señores. En una vez es un siervo más y tengo lo suficiente. Así que mira, olvídate. No quiero saber nada con esto. Ni siquiera las gracias por haber protegido a su gente y a su ganado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hombres, es que nosotros luchamos con un enemigo muy poderoso y es el orgullo. Y cuando hablamos del orgullo, tenemos que aprender que el orgullo destruye más de lo que construye. Y esta es la realidad en nuestras vidas. Nabal estaba tan centrado, tan ensimismado, que fue incapaz de reconocer lo bueno que habían hecho por él. No le habían pedido a David que los cuidara, no le había pedido a David absolutamente nada, sin embargo David lo va a hacer. Y es interesante, versículo 11 del capítulo 25, cuando llegan los siervos y le hacen esa petición, fíjate cuál es la respuesta de Nabal. La respuesta de Nabal en el versículo 11 es, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. ¿Qué es lo que ves de particular en este versículo? ¿Qué te llama la atención de este versículo? Egoísmo. ¿Pero por qué? ¿Dónde están las señales de egoísmo? No quiere compartir. No quiere compartir. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree que no puede compartir? ¿Qué es lo que te da a entender eso? Dice Nabal, mi carne, mi pan, mis trabajadores. A ver, Nabal, bájale 2 rayitas. Lo más curioso de todo esto, que en el relato nos presenta a Nabal como un hombre necio, torpe, pero que no era ajeno del Dios que servía David, porque pertenecía al pueblo de Israel. Curioso esta realidad, pero real. Quizás él podría haber profesado una fe, pero no vivir esa fe. Muchas veces nosotros nos creemos o vivimos con esa realidad de nuestras vidas. Creemos que lo que tenemos nos pertenece y decimos, mi casa, mi trabajo, mis ingresos, mi dinero. Y dices, tranquilo que mira, Dios puede hacer así y se acaba todo. O puede llegar a alguien y se queda con todo. Creo que hemos sido, a través de este tiempo, ha habido evidencia suficiente de cómo las cuestiones materiales se nos van de un día al otro, ¿no? Todos los que pintamos canas hemos pasado por situaciones en que, si hablamos de cuestiones económicas, nos acostamos a dormir una noche y despertamos la otra mañana en caos. Y todo lo que pensábamos que teníamos ya no está, ya no existe. Es una realidad. Por mejores economistas que seamos, por mejores previsores que seamos, suceden cosas así en nuestras vidas. Por eso necesitamos aprender que el egoísmo destruye más de lo que construye. Pablo va a escribir a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Humildad. Con humildad, dice la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por qué, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo nos hace preguntar constantemente, ¿y qué gano yo? ¿Qué es lo que gano yo en medio de todo esto? ¿Qué gano yo haciéndote el favor? ¿Qué gano yo prestando atención a la necesidad de los otros? Cuando la pregunta real que nosotros debemos hacer, si somos verdaderos hijos de Dios, es ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo serte útil? Nabal solo veía sus necesidades, Nabal solo veía sus recursos, Nabal solo veía sus intereses. Nunca consideró el esfuerzo que otros habían hecho por él, ni siquiera David, y mucho menos sus siervos. Hombres, el egoísmo reduce nuestro mundo al tamaño de nuestro propio corazón. Y no vemos más allá de nuestras narices. Lo único que importa es nosotros y después nosotros. Así que tiempo de empezar a cambiar nuestra visión del mundo. La palabra de Dios dice lo siguiente en Proverbios capítulo 18, versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en ¿qué? Todo negocio. Porque así es el orgulloso, cree que todo lo sabe, que no necesita de absolutamente nada y solamente vive para satisfacer sus propios deseos, sin darse cuenta que el egoísmo lo que hace es empezar a aislarnos, porque nos aleja de relaciones
porque solo estamos buscando el desarrollo y los beneficios personales. Sí, es cierto, Nabal había acumulado riqueza y tenía por montón, pero no había construido relaciones sanas. No había construido relaciones sanas. Ni sus siervos. Su esposa también le temía, vamos a ver más adelante a Abigail, y tenía un concepto real de lo que era su esposo. Y es curioso esto. Pero aguas, porque todo hombre egoísta termina aislándose. Preguntas importantes para nosotros, para considerar nuestro entorno. Aquellos que hemos formado una familia, ¿realmente estás dispuesto y has puesto el empeño de escuchar a tu esposa? ¿De prestarle el oído? ¿De realmente saber cuáles son sus necesidades? ¿De ver cómo le puedes ayudar, cómo le puedes servir? Aquellos que somos padres, ¿has dedicado el tiempo suficiente a tus hijos? ¿Realmente has sido el ejemplo que ellos quieren seguir? ¿Has sido el ejemplo para tu hija del hombre que ella va a buscar cuando quiera casarse? ¿Has sido el ejemplo para tu hijo del hombre que a la hora de hacer negocios, de elegir un trabajo, va a imitar? Y hablando de la iglesia, ¿sirves a la iglesia o te sirves de la iglesia? Recordemos siempre el concepto de la iglesia. La iglesia es dar. Vamos a dar de lo mucho que Dios nos dio durante toda la semana. Porque si tú esperas ir a la iglesia el domingo, o venir aquí un martes o un miércoles, para llenar tu tanque en la semana, y en la semana no haces más por Dios, seguramente saliendo de la puerta el domingo, saliendo de la puerta de este lugar, seguramente se te vacía, porque la realidad de la puerta hacia afuera está presente. Y una llamada telefónica puede quitarte todo el gozo. Pero si estamos en comunión constante con Dios y somos capaces de dar y darnos por los demás, y la palabra de Dios nos exhorta primeramente a los de la familia de Dios, la copa está rebosando. Hombres, el egoísmo no solo endurece, ahí tiene que decir endurece el corazón, también destruye las relaciones que Dios nos dio para beneficiarnos. No solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno. Ese era Nabal, un hombre egoísta, un hombre que no veía más allá de sus intereses. Pero David, ¿qué nos enseña David para enfrentar a los Nabales? Punto número 2. La ira descontrolada puede arruinar a hombres piadosos. Cuando los mensajeros vuelven a David y le dicen lo que Nabal había dicho, pues la reacción de David puede ser muy típica y muy justificable. David se enoja. Y dice el versículo 13 que le dice a su gente, a sus soldados, a sus personas de confianza: mira, cíñanse la espalda y vamos a darle a Nabal lo que Nabal merece. ¿Cuántas veces no queremos nosotros tomar justicia por mano propia, no? Y darle al que se merece lo que se merece. Y ahí va David decidido. Sí, David que había vencido a los gigantes. Sí, David que había visto cómo Dios le había dado el triunfo con el gigante, cómo Dios le había dado el triunfo con Saúl. Ahora parece que en un momento de ira va a echar todo por la borda. Porque David se había ceñido la espalda. Y David ya no era ese niñito tierno que quizás podemos imaginar arrojando la piedra al gigante. Era un hombre curtido. Era un hombre seguramente con rasgo de hombre. Manos duras, curtidas por el desierto. Ceño fruncido. La vida le estaba haciendo muy cruel. Y ahora líder de muchos otros, ejemplo para otros. Así que lo que David decía se cumplía. Y mira, los hombres de David fueron tan fieles que primero actuaban y después cuestionaban. Así funcionaba esa situación. Y es curioso esto, hombres, porque la palabra de Dios nos advierte en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es bueno. Pero ¿qué más dice? Tardo para hablar y tardo para airarse. Porque en la ira de hombre no obra ¿qué cosa? La justicia de Dios. Cansado de la justicia del hombre, ¿verdad? Cansado de la corrupción del mundo. Juzgamos y señalamos, pero cuando se trata de nosotros, mi justicia es mejor que otra justicia. Entonces, si yo estoy enchilado y enojado, tengo que actuar. Pero la palabra de Dios te dice, no, espera. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y si tú quieres ver obrar una justicia justa, espera. No obres por mano propia. Por más que como David diga, es que tengo una causa justa. Me faltaron el respeto, me ofendieron. Dios te dice, tranquilo,
no respondas pecaminosamente. No respondas. ¿Por qué? Porque la ira humana rara vez trae consecuencias que glorifiquen a Dios. Yo no recuerdo enojado haber hecho algo que honre a Dios. ¿Tú sí? ¿Tú sí recuerdas que dejándote dominar por la ira has hecho que diga, gloria a Dios por esto? Proverbios 16:32 me advierte y me dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, que controla a su espíritu, que al que toma una ciudad. Fíjate cómo es la visión de Dios. Para Dios es mejor, mira, mejor déjame a mí, tómate un tiempo, relájate, descansa. Porque el verdadero poder no está en dominar a otros, sino que el verdadero poder para Dios está en aprender a dominarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Como David podemos derrotar gigantes, o Dios puede derrotar gigantes para que nosotros avancemos, nos enseña. Pero aquí David está aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo que la victoria está en derrotar nuestra propia ira. Un comentario ofensivo, quizás un momento en nuestras vidas donde hacemos una crítica con saña, una discusión matrimonial. La falta de respeto muchas veces puede provocar en nuestras vidas reacciones impulsivas, sí es cierto. Pero muchos hombres han destruido años de reputación por tan solo un minuto de enojo. Matrimonios, amistades, trabajos. Por no saber controlar nuestra ira, lo tiramos a la basura. Por eso decimos la batalla del hombre, o más difícil, rara vez está fuera del hombre. La batalla generalmente está dentro de nuestro propio corazón. Nabal, David, y ahora lo que Dios va a hacer. Punto número 3. Dios va a utilizar en nuestras vidas hombres o mujeres, o hombres y mujeres sabios para detener nuestras malas decisiones. Porque Dios está obrando. Y Dios lo hace no a través de señales ni de sueños, lo hace a través de cosas tangibles en nuestras vidas. Y Dios muchas veces pone delante de nosotros personas. Allí estaba Abigail, esposa de Nabal, consciente de quién era su esposo. Se entera de la situación, toma cartas en el asunto, prepara para David y para sus hombres un gran banquete. Le dice a su siervo, llévenselos. ¿Sí? Ahí viene la descripción de lo que le manda de comida. Y detrás de ellos, de los siervos, va Abigail. Y se intromete o se cruza en el camino de David, que venía con toda la hazaña y con todo el derecho de cobrarse la vida de Nabal. Y allí se da una conversación. Y es interesante porque Abigail llega delante de David, se postra delante de él y reconoce a David como el ungido de Jehová. Y le dice, tú un día vas a ser grande en Israel y vas a ocupar un trono, así que no te manches ahora las manos de sangre. Yo sé al Dios que tú sirves al Dios verdadero. Casi le está diciendo, Dios me mandó a decirte que ya no avances, que no hagas esto, David, por favor. Y David frena en seco y reconoce que Dios estaba hablando a través de Abigail. No es un detalle menor en el contexto de la historia que estamos leyendo, y lo digo con mucho respeto, lo digo en ese contexto. Un animal valía más que una mujer. Escuchar a una mujer no era normal, no era para nada normal. Sin embargo, Dios utiliza y se vale de ese recurso de una mujer para hablarle a David. Por eso la palabra de Dios nos advierte en Proverbios y nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. Pero en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Se afirman. Dios generalmente va a utilizar consejos sabios para corregir nuestro rumbo. Uno de los mayores peligros que corremos como hombres es creer que tenemos siempre la razón. Y lo digo y me río porque sé que esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Anoche me decía un hombre, pobre Nabal, yo no la entiendo, cómo luchaba pensando que él tenía razón
cuando yo sí estoy seguro de que tengo la razón. Me decía, yo logré superar esa etapa, ahora yo sí sé que tengo la razón, ¿no? Y nos reíamos juntos. Qué feo es creernos que tenemos la razón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido de aprender cosas valiosas por creer que tenemos la razón? Cuando nos vamos a la palabra de Dios, entendemos que la sabiduría consiste en reconocer que otros pueden ver el peligro que nosotros no estamos viendo y por eso vienen y nos dan un consejo. Rodearte de personas es valioso. Somos personas de comunidad, necesitamos. Por eso nos casamos, por eso formamos una familia. Por eso tenemos esposa, por eso tenemos hijos. Por eso cuando llegamos al Señor nos juntamos en familia, vamos a la iglesia. Por eso tenemos amistades. Nabal ya había decidido, dijo, me vale David. David ya había decidido, ahora voy por Nabal. Pero en medio de esa situación viene la voz de Dios de donde menos lo esperaban. Y Abigail, una mujer sabia, porque así la describe la palabra de Dios, se va por quien lo iba a escuchar. Porque te digo un secreto, Nabal ya estaba de fiesta, estaba dando un banquetazo. El relato dice que hizo esto con David, pudo frenar a David, volvió a su casa y no le descubrió nada a su marido, sino no le dijo nada porque Nabal ya estaba, mira, perdidísimo en el alcohol, perdidísimo en la fiesta. Y se lo guardó hasta el otro día. Pero la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio no es que nunca se equivoque. No es. Si creías que era eso, no es eso. La diferencia es que el sabio acepta la corrección cuando Dios le muestra su error. Y él puede utilizar los medios que él quiera. Por eso los fracasos en nuestras vidas, fracasos matrimoniales, fracasos en el trabajo, donde requiera nuestro liderazgo, incluso nuestro fracaso en nuestra vida espiritual, es porque estamos más interesados en defender nuestra propia opinión que en descubrir lo que es verdad, descubrir lo que es correcto. Por eso Dios te rodeó de personas que te pueden ayudar. Espero que a la hora de escoger amigos, no elijas simplemente compadres, aquellos que te cubren en todo, sino que elijas amigos que te puedan marcar el error, amigos que te puedan enseñar. Rodéate de personas que no te dejan pasar el error, que te lo marcan porque te quieren. Por eso Dios te permitió estar en una iglesia donde hay líderes espirituales, donde hay pastores, personas que te quieren ayudar, que nos quieren ayudar, porque ellos ven lo que nosotros no vemos. Por eso necesitamos aprender a ser hombres enseñables. ¿Por qué digo esto? Porque hombres enseñables siempre van a tener oportunidad de crecer. Y no como Nabal dan vuelta nomás en su propio mundo. Y ahí están dando vuelta en el circulito de su propio mundo. Porque así pasa cuando nosotros rechazamos toda corrección. Nos estancamos. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando salió del cautiverio en Egipto, iba a la tierra de Canaán. También eran muchos, millones de personas. De Egipto a Canaán les podía tomar como máximo, como máximo, así siendo muy generoso, 1 año. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40. ¿Y qué pasó con ellos? Todos se murieron. Nadie entró a la tierra prometida. Solo Josué, Caleb, ni siquiera Moisés. Moisés le vio del ejército. ¿Por qué? Porque eran un pueblo duro de cerviz, que pensaba que la sabía toda. Y así nos pasa a nosotros. La necedad insiste en tener siempre la razón. La sabiduría tiene la humildad de escuchar y corregir el rumbo. Y cuatro, y esto es muy importante y creo que el punto de los más importantes, Dios nos manda esas señales a través de personas en nuestras vidas, pero nos recuerda de que Dios, punto número 4, es el mejor defensor de nuestra causa. Llega Abigail con su esposo, le cubre, o sea, no le dice lo que hizo en el momento porque Nabal estaba del otro lado, espera que se le baje un poco. Al otro día habla con Nabal y le dice lo que hizo, y dice el relato que a Nabal como que le sucedió algo, como que lo sacó, lo choqueó, lo puso mal, a tal punto que el versículo 38 dice que 10 días después Dios hirió a Nabal. ¿Y qué pasó con Nabal? Murió.
Ay, si David hubiese sabido, David hubiera ahorrado tanto dolor de cabeza. Pero Dios no tiene la necesidad de decirte absolutamente nada, de adelantarte nada. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Desde el Génesis y el Apocalipsis te puede decir, si tú haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar aquello. Por lo tanto, aprende y obedece. Obedece, porque Dios no se equivoca, porque Dios no miente, porque Dios no sabe fallar. ¿Qué más te puedo decir de Dios? Pero esos momentos de ira que nos volvemos como caballitos tercos y vamos, miramos para adelante nomás, a la hora de la hora después nos arrepentimos, pero es tarde. Pero cuando Dios te manda a esas personas, atentos, porque Dios quiere corregir en tu vida. Tanto es así que 10 días después, Dios tomó cartas en el asunto y le dio a Nabal lo que Nabal merecía. Pues sí, quizás sí. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 20, 22, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. ¿Y qué dice? Y él te salvará. Qué hermosa promesa. Espera a Jehová y Él te salvará. La tentación de venganza, porque es una tentación vengarnos, y hablamos de esto la semana pasada, llega a nuestras vidas, hombres, cuando pensamos que Dios no está viendo lo que me pasa. Estamos tan cegados en querer dar una solución a la situación que nos olvidamos que Dios tiene el control y está viendo todo lo que nos pasa. Entonces nuestra fe nos debe llevar a esperar a que el Señor obre. No quiero que de acá salgan y le pidan a Dios que extermine a todos sus enemigos. No. La palabra de Dios dice, oren por vuestros enemigos y amontonarán ascuas de fuego en su cabeza. Si los van a señalar, le van a mostrar. Van a marcarlos. Pero siempre le digo, cuidado que no tengas algo marcado en tu cabeza, para que cuando Dios obre justicia, Dios no te quiera cobrar, o Dios no pueda cobrarte lo que le debes. Mira, muchos conflictos familiares, muchos conflictos laborales, muchos conflictos ministeriales empeoran porque nosotros hombres respondemos impulsivamente pensando que podemos o sabemos poner a alguien en su lugar. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que tú sí sabes cómo hacer las cosas? Entonces el que la está haciendo mal, mira, rapidito te pongo en tu lugar. Pero lo único que hace es empeorar la situación. El Salmo dice, capítulo 37, versículos 5 al 7, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho en el mediodía. Mira, Él se va a encargar de ponerte en el lugar y mostrar que tú eres un verdadero hijo de Dios. Él te va a dar lo que tanto deseas, pero deja que Él obre. Yo sé que esperar es una de las disciplinas más difíciles en desarrollar en el hombre. Y más en este mundo de inmediatez, donde todo busca una solución rápida. Pero la palabra de Dios dice, espera, déjame a mí, confía en mí, ten fe en mí. Hay hombres que por años cargan pesos a través del resentimiento. Hay hombres que por años no pueden perdonar a sus padres. Hay hombres que por años tienen resentimiento con exparejas, contra un socio, contra personas que le hicieron daños. Pero el Salmo 37 dice, confía en mí, ven y descansa. Yo voy a hacer justicia. Déjame decirte algo, la fe madura no solamente cree que Dios puede actuar. La fe madura te lleva a descansar en el tiempo perfecto de Dios. Así que recuerda algo, no nos toca a nosotros ocupar el lugar que ocupa Dios, el de juez. Todo lo contrario, porque cuando dejamos de ocupar el lugar de juez, descubrimos la paz que anhelamos, que es la paz que solo Dios puede traer a nuestro corazón. Nabal, el espejo incómodo donde quizás nosotros hoy nos estamos viendo y queremos decir, fuera el egoísmo de mi vida. Sí, no queremos imitarlo a Nabal. Bueno, sí, quizás en las posesiones que tenía, ¿no? Exitoso. Pero ¿qué precio pagar por todo eso, no? ¿Qué precio? Quizás decimos, bueno, Nabal tenía dinero, pero no era una persona para nada grata, era un mezquino, una persona miserable. Pero Nabal es eso, el espejo donde nos miramos y decimos, ¿cuánto de Nabal hay en mí?
que hoy tengo que desechar en mi vida. En contraste con David, vemos que hombres que luchan y van construyendo así el corazón de Dios, tienen que aprender lecciones importantes. Tienen que tener bajo vigilancia constante las emociones para tomar decisiones correctas. Y Abigail, sí, nos recuerda que Dios siempre tiene instrumentos para intervenir cuando estamos a punto de cometer errores. ¿Cuántas Abigail hemos dejado pasar en nuestras vidas por no escuchar? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, pastores, líderes, que Dios pone ahí para advertirnos. Pero antes de terminar, quiero que realmente nos preguntemos en nuestros corazones: ¿estás dispuesto a ponerle un hasta aquí al Nabal que habita dentro de ti? Quizás estés luchando con egoísmo, con orgullo, con ingratitud. No sabes o no puedes aceptar corrección. No tratas correctamente a tu familia. Porque déjame decirte algo. La tragedia de Nabal no empezó cuando Nabal murió. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando decidió a vivir para sí mismo. Y fue una línea descendente hasta que Dios terminó con él. Por el contraste de David, lo va levantando y trabajando en su vida. La verdadera hombría, como conclusión en nuestras vidas, la verdadera hombría bíblica comienza cuando un hombre deja de ser el centro de su propia vida y coloca a Cristo en el trono de su corazón. Y quizás aquí esté el comienzo de un cambio para tu vida. Quizás hoy Cristo no ocupa el lugar importante en tu corazón. Quizás lo está ocupando necesidades en tu vida, preocupaciones en tu vida, intereses en tu vida, que van muy en contra de lo que Dios quiere para ti. Es tiempo de dejar, es tiempo de desechar esas cosas y que Cristo tome el control total en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el hombre que vive para sí mismo termina vacío. Pero el hombre que vive para Cristo termina dejando un legado que permanece para la eternidad. Para la eternidad. Amén. Vamos a orar en esta hora, hombres. Padre, en esta hora te honramos y te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos lo que cada uno de nosotros necesita. Y en esta hora quiero pedirte, Señor, que lo que hoy escuchamos haga eco en nuestros corazones y decidamos vivirlo día a día, ser transformados por el poder de Cristo en nuestros corazones. Quita de nosotros, Señor, todo lo que te estorba y haz de nosotros hombres nuevos. Es el deseo de nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en este mundo de navales, que nosotros no caigamos en acciones incorrectas, sino que busquemos siempre honrarte a ti. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, hombre. Muchas gracias. Gracias, pastor.